Damos gracias a Dios por esta última clase. Entramos en la séptima clase del taller de liberación y ya queremos, ponerle el cierre a todo esto, y lo ideal sería que comencemos orando. Padre, en esta oportunidad nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Señor, por todas estas clases anteriores y por las que vamos a tener ahora, por todo el tiempo que hemos compartido esta enseñanza, y que realmente, Señor, tu nombre sea puesto en alto. Señor, que podamos, Señor, como dice tu palabra, ser conscientes de la necesidad de los tiempos que estamos transitando, y que realmente podamos poner en práctica conforme a la necesidad de cada congregación también, y a la determinación de cada líder y de cada pastor, podamos llevar este ministerio adelante. Que tu Espíritu Santo siga inquietando los corazones para llevar, Señor, y para despertar este ministerio que indudablemente está en el centro de tu corazón. Bendigo a mis hermanos que cada sábado han estado participando, aquellos que de manera penosa no han podido participar por el tema del internet, pero te damos gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder grabar, y allí en el chat de nuestra congregación, mejor dicho, en el canal de YouTube de nuestra congregación, tenemos la posibilidad de volver a ver. La gloria y la honra sea solo para ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar, hermanos, agradecerles por la continuidad de aquellos que, lunes tras lunes han participado del taller. Muchos se han disculpado por todo este tema del internet y por estas cuestiones que traen esta problemática, pero yo tengo dos materiales para mostrarles. Vuelvo a repetir, si tienen el deseo de verles, cuando terminemos esta noche o mañana, total no hay apuro, ustedes me escriben un chat y yo, a vuelta de correo, a vuelta de ese chat, le estoy enviando el material para que se fijen y cotejen lo que ustedes van a ver allí en ese material en video, y lo que le hemos, de alguna manera enseñado en estas 7 clases. Los que pudieron ver el video así, de alguna manera, primer error que se ve en el video es la autoridad dividida. Se ve a una joven. Mi hija le ha colocado el marmolado en la cara porque, hay que reservar la identidad. Se ve una joven que está manifestada, se ve 2 piernas, tanto a la derecha como a la izquierda. Quiere decir que básicamente había 2 hermanos que por lo menos estaban ministrando o tratando de ministrar esa vida. Y autoridad dividida. Los dos están hablando al mismo tiempo. Una vez que se forma un equipo de liberación, hay una sola persona, hay un solo hermano que tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús, y si hay 1 o 2 hermanos apoyando, deben de apoyar en oración. Señor, a ti sea toda la gloria. Señor, libera esta alma. Señor, danos discernimiento y revelación de lo que tiene. Esa es la manera de interceder, pero no hace falta estar a los gritos, porque si no se interrumpe lo que la persona, lo que el hermano está queriendo hacer, que es sacar básicamente a esa vida del estado en el que está. Indudablemente que los que están en el video no sabían qué hacer, y por ahí dijeron espíritu de emociones, espíritu de amarre. Pobre hermano, no tenían argumento. Según lo que hemos aprendido, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que la persona esté manifestada. De hecho, que la chica que está en el video está demostrando una manifestación. Y de estarlo, ¿se acuerdan el paso 2? Sujetar a los espíritus en el nombre de Jesús y hacerla volverla en sí. Porque la victoria, como venimos diciendo durante todo el taller, no está en que la chica se golpee y los espíritus maltraten esa vida, sino que justamente la victoria está cuando la persona toma de manera consciente las decisiones que tiene que tomar. Y básicamente, si la sacamos a la chica de ese estado,
que si hubiéramos estado ahí a esta altura de lo que hemos enseñado, hubiéramos podido cualquiera de nosotros de manera rápida sacarlo del estado en el que estaba esta chica, preguntarle si desea ser libre. Una vez consciente, debemos de preguntarle si desea ser libre. Si desea ser libre, lo otro que tenemos que hacer es chequear que la persona haya tenido un encuentro personal con Jesús, que la persona sea una persona que pueda nacer de nuevo en Cristo, no que va a una iglesia, porque normalmente las personas, cuando nosotros le decimos, ¿tenés a Jesucristo en tu corazón?, la gente te dice que sí, pero después vos le preguntás, si en esta noche Dios decide que, tú partas a su presencia, es decir, que mueras, vos creés que vas a estar con Él, y ahí la gente empieza a titubear, empieza a dudar. Entonces en el paso 5 tenemos que quedarnos tranquilos y atornillar la charla en cuanto a que la persona reciba a Cristo. Y si la persona dice conscientemente que ya recibió a Cristo, que ya alguna vez lo invitó y que considera a la persona que nació de nuevo, básicamente hacerle hacer una oración de reconciliación o de seguridad de su salvación. Una oración que diga, de esta manera, Señor, te doy gracias porque en algún momento de mi vida te he recibido como mi Señor y como mi Salvador. Pero en esta hora reafirmo que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Luego entramos al paso 6. El paso 6 tenemos que indagar en las áreas de la vida, ¿se acuerdan? Indagar en las áreas de la vida comenzando desde el área del alma, de los sentimientos, temores, raíces de amargura, pasando por el área del espíritu, si la persona estuvo involucrada en ocultismo, si se hizo leer las manos, si fue algún curandero, brujo o hechicero. Y por último, el tema de las ataduras sexuales, que es un tema más delicado. A la medida que vamos charlando, la persona puede llegar a decir, sí, yo tengo miedo a tal cosa porque cuando yo era chica me asustaron con tal otra. Y no avanzamos indagando, sino que nos frenamos ahí y le hacemos renunciar en el nombre de Jesús. La dirigimos en una oración como por ejemplo, Padre, en esta hora yo renuncio al temor que me sobrevino cuando era pequeño y en el Chaco mi papá me amenazaba que venía el pájaro de la noche y me picaba la cabeza. Y Padre, en esta hora no solo renuncio a ese temor, sino que perdono y bendigo a mi papá por ponerme ese castigo. Una vez que la persona renunció de esta manera específicamente, así como nos contó la situación, nosotros la desatamos en el nombre de Jesús. Le pedimos a la persona que cierre los ojos, nosotros con los ojos bien abiertos para ver si hay algún otro tipo de manifestación. Padre, en el nombre de Jesús, desato a esta vida del temor que le sobrevino cuando su padre lo amenazaba diciendo que venía el pájaro de la noche en el Chaco. Rompo esa atadura en el nombre de Jesús. Fíjense en que la persona renuncia, nosotros rompemos la atadura. Yo no estoy echando fuera ningún espíritu inmundo. No estoy diciendo espíritu de temor fuera. ¿Por qué? Porque la persona está renunciando específicamente al miedo y de la manera que le sobrevino. Entonces en ese momento está recordando lo que le aconteció y también se produce, por supuesto por la obra del Espíritu Santo, se produce la sanidad interior en su corazón. Por eso sanidad interior y liberación y sanidad interior van tomadas de la mano. Yo no creo que haya hermanos que practiquen la sanidad interior por un lado y la liberación por el otro. Si nosotros hacemos bien esta tarea, es una tarea en conjunto. Si no, se deja una tarea inconclusa. Los de liberación ven demonios por todos lados y los de sanidad interior no creen que un cristiano pueda tener ataduras espirituales, y la gente va a sanidad interior y después es reincidente y te dicen, yo ya fui a sanidad interior, y vuelve de vuelta y la persona es residente porque no se han roto los yugos. Si se hace la tarea como le he enseñado a ustedes,
La cuestión es sanidad y liberación. Liberación y sanidad interior van tomadas de la mano. Volvemos al tema de la administración. Seguimos hablando y con mucho amor uno le pregunta, antes de conocer al Señor o en este tiempo, ¿tuviste alguna actividad íntima con alguien? Y la persona puede decir sí. ¿Te acordás el nombre de la persona? Sí. Bueno, cerrá tus ojos y decí conmigo, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, renuncio a la autoridad que di sobre mi cuerpo cuando me uní en una sola carne con... Y ahí en algunos casos tenemos que agregar puntos suspensivos, porque te vas a encontrar con situaciones donde la persona recuerda que no tuvo una actividad sexual con una sola persona, sino que tuvo con varias personas. Entonces las tiene que nombrar. Renuncio al haberme unido en una sola carne con fulano, 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 mengano, sultano, por haber dado autoridad sobre mi cuerpo. ¿Cómo es mi oración? Cerrá tus ojos. Yo voy a orar por tu vida. Padre, en esta hora desato la vida en el nombre de Jesús, por cuanto fue una sola carne con los nombres que la persona mencionó. Rompo ese yugo en el nombre de Jesús. Fíjense en que yo no estoy echando ningún espíritu. Hay muchos hermanos que ministran mal. Dicen en este momento, espíritu de sexo, fuera en el nombre de Jesús. ¿Y qué hacemos? ¿La dejamos sin actividad sexual a la persona? Si nosotros somos seres que fuimos creados por Dios para que en el ámbito matrimonial disfrutemos de la actividad sexual. Muchos hermanos dicen espíritu lujurioso, fuera en el nombre de Jesús. Y no camina de esa manera, porque la oración no es poderosa por cuanto no es específica, y la renuncia, como vimos en la primera y segunda clase, tiene que ser específica. Renuncio al haber participado en mi cuerpo y al haberme unido en una sola carne con estas personas. Y a veces estamos atendiendo hombres y por ahí mencionan nombres de hombres. Y a veces estamos atendiendo mujeres y mencionan nombres de mujeres. Bueno, no se asusten, hermanos. No estamos para acusar a nadie, sino para orar unos por otros, para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en algunos casos, si hay revelación frente a la persona que estamos ministrando, en algunos casos el Señor nos puede llegar a mostrar que la persona tuvo actividad en tener relaciones perversas, es decir, con muchas personas, y hoy está el intercambio de pareja a la orden del día, o relaciones perversas, la zoofilia, es decir, la relación con animales. Y también hay que hacerles renunciar y romper esos yugos en el nombre de Jesús. Una vez que la persona es indagada en el área, empecemos por el área espiritual, sigamos por el área del alma, dejemos por último el área del cuerpo. Una vez que la persona renuncia específicamente, y yo voy rompiendo, así como se va dando la charla, las ataduras de manera específica, voy desatando y rompiendo esos yugos. Anoten Isaías 58, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad y que rompáis todo yugo? Bueno, una vez que nosotros rompemos esos yugos específicamente, así como fueron las ataduras, le hacemos a la persona que cierre los ojos, y nosotros siempre con los ojos bien abiertos le decimos que le dé gracias a Dios, que levante sus brazos al cielo y que cierre sus ojos y que diga, recibo ahora por fe la unción, la gracia, la plenitud de tu Espíritu Santo. Te alabo, Señor, porque tú me has hecho libre. Gloria, 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 gloria. Y mientras las personas siguen glorificando, si así lo sentimos, ponemos nuestras manos sobre su cabeza y nosotros oramos para que sea llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el concepto es que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo y la administración ha barrido esa casa, la hemos limpiado y ahora se necesita ser lleno del Espíritu Santo.
Señor, llénale ahora del Espíritu Santo. Señor, sopla ahora con el Espíritu Santo. Ahí se puede dar una situación como esta. Vos pensás que ya terminó todo, estás 2 o 3 horas con esa vida y vos sentís que la persona dice gloria, gloria, esto me ha pasado muchísimas veces y yo estoy pensando por fin me voy a mi casa a descansar un poco y la persona hace gloria, 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 gloria y se manifiesta otra vez. Y ahí vos te querés matar porque se te enfrían los fideos en tu casa. Ahí tenés que sujetar a los espíritus, hacerla volver en sí y seguir indagando porque indudablemente que algo quedó en el tintero. Hay algo que la persona no confesó. Por eso en este equipo es necesario tener a un hombre y una mujer y lo ideal para ministrar sería un matrimonio, porque muchas veces si yo estoy ministrando a una mujer, por ahí la mujer no abrió su corazón porque le daba vergüenza que contar alguna situación porque hay un hombre adelante, ¿no es cierto? Entonces, si suele pasar eso, tenemos que tener el tacto, tenemos que tener el detalle de decir, por lo menos yo lo digo, si estoy atendiendo a una señora o una señorita, le digo, bueno, Élida, le digo a mi esposa, seguí hablando con ella y yo me retiro. Y cada vez que hago eso, hermano, de 10 veces, 8 veces, al retirarme, ahí esa vida abrió verdaderamente su corazón. Y abrió el galpón del fondo y contó lo que venía reteniendo. Se da muchísimo esto. Por eso el ministerio de liberación es para la gloria de Dios, no para la gloria de uno. No es para la gloria de uno. Uno tiene que formar un equipo de tal manera donde con los hermanos se tienen que conocer entre sí y no tener ningún resquemor de decir, mire, querida, quédese hablando con la hermana y yo me retiro 3 o 4 metros y sigo intercediendo por la hermana, pidiéndole sabiduría, Señor, dale a la hermana, que sepa indagar, que sepa llegar al corazón, Señor, muéstranos qué es lo que tiene esta vida, y así hacemos una tarea de equipo. Amén. Estamos en la última clase. Y por favor, quiero pedir, yo ya no sé más cómo pedirlo, en cuanto a que ustedes me hagan preguntas. No se queden con ninguna duda. Y el que tiene ahora una pregunta, conforme a lo poco que hemos podido ver del video y conforme a volver a dar esta explicación, yo quiero dar lugar a que hagan preguntas para que luego avancemos en la parte final ya de esta última clase y hablemos un poquito de qué pasa con el tema de la liberación de los niños. Así que, si alguien por favor tiene una pregunta, abra el micrófono ahora y respondemos en el nombre del Señor. Pastor, ¿Sí? Me interesa tu opinión y qué experiencia tenés al respecto y también qué referencia bíblica tenés con el tema de los pacientes, digo yo por ser médico, viste esos pacientes psiquiátricos que vos realmente ves que, como médico uno ve que la mayoría de los pacientes psiquiátricos, su base es espiritual. Porque viste que hay mayoría que tiene una base espiritual y hay otros que no. Pero yo como cristiano y médico siempre digo que para mí todos los pacientes psiquiátricos tienen que tener una base espiritual, nada más que algunos no los podemos, no tenemos discernimiento para ver dónde está la base, pero para mí, por así decir, más del 90 o 99% de los pacientes psiquiátricos tienen que tener una base espiritual. Correcto. A ver, estoy buscando aquí el material porque, a ver, estoy teniendo un problemita acá en la computadora y justamente quiero que estemos viendo este tema de lo que llamamos enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo, es increíble, pero bueno, suele pasar en los talleres. Como por ejemplo en el tema de las esquizofrenias, ¿no es cierto? ¿A eso se está refiriendo, doctor? Bueno,
a ver si puedo leerlo porque se me ve muy en miniatura. No sé qué es lo que le pasó a esto. Dice, por esquizofrenia, enfermedad mental, caracterizada por un trastorno en el proceso de la asociación de ideas que suele declararse en la pubertad. ¿Me está escuchando, doctor? ¿Es así? Hola. Sí, Pastor Richardelli, sí, le estoy escuchando. Bueno. Apago el micrófono para que ahí está. En mi casa no interfieran. Ahí está, gracias, doctor. Por supuesto que yo no soy médico, estoy muy lejos de ello, pero toda mi experiencia tiene que ver con mi propia hermana, que no quiero dar el testimonio porque no me alcanzaría con horas y horas de todo lo que he vivido. Mi hermana llegó a estar internada en el hospital Moyano, en Capital Federal, y yo nací a muy pocas cuadras. El hospital Moyano está en Barracas y yo nací en Parque Patricios, a unas 10 cuadras, y mi departamento estaba a unas 3 cuadras de donde mi hermana estaba internada. Así que mi hermana se escapaba del Moyano y se iba a nuestro departamento, porque nosotros ya estábamos aquí en la provincia de Misiones y nosotros le habíamos prestado el departamento a mi hermana para que viviera. Así que fueron unos años donde bueno, yo viví un trastorno muy grande, porque iba, la internaba, y yo me volvía para Misiones y apenas llegaba acá recibía el llamado del hospital que se había escapado, y fue un tiempo realmente de locos, fue un tiempo de locos. Dios hizo una obra tremenda en ella, hoy está con su pareja, con sus hijos, restablecida, por supuesto controlada, con la medicación, y todo lo de mi hermana aconteció, bueno, cuando ella era pequeña, situaciones vividas, situaciones delicadas, no de parte de mis padres, porque mis padres eran personas de trabajo, hicieron lo que pudieron para criarle a ella y para criarme a mí, ¿no es cierto? Sino que lamentablemente mi hermana, bueno, se metió en todo el tema de la droga, una cosa trajo la otra, y llegamos a donde llegamos. Ahora, como acabo de decir recién, yo no soy médico, pero algo tenía que hacer a favor de mi hermana, ¿no es cierto? Entonces, en esta definición de enfermedad mental caracterizada por un trastorno en el proceso de asociación de ideas que suele declararse en la pubertad, es algo tremendo, ¿no es cierto? Porque este mal comienza desde una edad muy temprana. El estado de la niñez de hoy se caracteriza por el abandono, se caracteriza por el rechazo, por el desinterés de las personas mayores, donde las personas mayores, para que los nenes se dejen de jorobar un poco, y perdonen la expresión, tomá la computadora, tomá la tablet o tomá el celular, ¿no es cierto? Se caracteriza por la falta de modelos. Hoy en día los niños y adolescentes no tienen muchos modelos que digamos, aún desde su propia casa, y tienen un futuro incierto, y la falta por supuesto, de horizontes que no están definidos, ¿no es cierto? Ahora bien, yo estoy teniendo acá un problemita en la computadora, a ver si me espera. ¿Cuáles son algunas fuentes o causas que puede producir la esquizofrenia? Bueno, en base a lo aprendido y lo vivido en mis propios lomos, que fueron años y años, yo considero que la raíz de estas enfermedades psiquiátricas tienen que ver con el rechazo, el abandono y el desinterés. Son 3 fuentes claves: rechazo, abandono y desinterés. Y estas 3 cuestiones producen rebeldía. Y la rebeldía indudablemente es la consecuencia final, es como la cereza de la torta. Las personas que tienen esquizofrenia, y dentro de la esquizofrenia hay muchos cuadros de esquizofrenia, en el caso del familiar del quien les hablaba, yo hablé con el doctor que la atendía, y él me dijo que tenía egonofrenia, que era la falta de identidad varonil, la imagen varonil en ella, ¿no es cierto? Y no es que mi papá era un papá ausente, o podríamos decir que sí era ausente, porque era un padre al estilo de antes, donde él consideraba que con el trabajo lo suplía todo, ¿no es cierto? Y
y ahí aparece, bueno, se instala en el corazón de la persona, indudablemente por un trabajo minucioso de Satanás, el considerarse rechazada, abandonada o desinterés. Por ejemplo, otra situación vivida en nuestro hogar. Yo tengo álbumes completos de fotos, 2 álbumes llenos de fotos de mi niñez. Y mi hermana no tiene ninguna foto de su niñez. Y mi mamá se cansó de explicarle el motivo. Y le decía, lo que pasa es que había muerto tu abuela. Cuando mi mamá queda embarazada de mi hermana, murió la nona Mari, mi abuela. Y mi mamá tenía una admiración tremenda por su mamá. Y la gente de antes consideraba que si se sacaba foto era como que estaba festejando, o relacionaba el sacarse fotos con fiesta o con cumpleaños. Entonces mi mamá no lo hizo a propósito, por supuesto, pero perdió el detalle de que cuando nace mi hermana no hay casi ninguna foto de mi hermana chiquita. Por el contrario, de Miguel Ángel hay un montón de fotos, de mi persona hay un montón de fotos. Entonces eso crea, aunque mi mamá se lo explicó una y otra vez, crea ese sentir de rechazo o abandono. Mi hermana le preguntaba a mi mamá si era adoptada, y si yo le muestro una foto de mi hermana es un calco a mi mamá y es un calco a mí. Sin embargo, hubo un periodo donde ella le preguntaba si había sido adoptada. Y el diablo trabaja colocando ese rechazo, el abandono y desinterés. Por supuesto que hay otros casos donde de plano a las personas se la rechazan, se la abandonan y hay cero interés, que no era el caso de mi hermana, pero ella lo concibió de esa manera. Y entonces ahí afloran los celos. ¿Por qué a Miguel Ángel esto y a mí no? Las envidias. Aparece la baja estima. Son 5 manifestaciones de estas 3 fuentes que hablaba antes. Si están tomando nota, las vuelvo a repetir. Las fuentes para el actuar de la esquizofrenia, que es una enfermedad mental, pero que hay espíritus que operan detrás de ella, eso es indudable, como decía bien el doctor. Rechazo, abandono, interés. Y provocan 5 manifestaciones. Y esto es experiencia propia, y el doctor me puede corregir todo lo que él quiera, porque no es que yo estudié sobre el tema, pero sí estudié y viví el caso de mi propia hermana. Celos, envidia, baja estima, autocompasión y culpa. Eso es lo que produce justamente todo este combo de desinterés y todo este combo de rebeldía y todas estas cuestiones. Es justamente lo que provoca, como acabo de decir recién, la rebeldía. Y la base de la causa que produce la esquizofrenia es el rechazo. El sentirse rechazado igual una persona rebelde. Ahora el esquizofrénico, bueno, es una patología mental, ¿no es cierto? Pero no es que sea una persona neófita, no es que sea una persona que no conoce del tema. Al contrario, es una persona que tiene un conocimiento cabal de las cosas, es una persona que realmente es muy inteligente, es una persona que hasta te puede llegar a dar, y esto puede llegar a ser risueño, hasta te puede llegar a dar consejos. Es increíble. Y la persona está medicada, la persona está tomando Lesotanil, Trapax, Aquinetón, que son medicaciones psiquiátricas muy pero muy fuertes. Sin embargo, vive con un estado de bloqueo aquí en su cuello. Cuando uno le llama, se gira así de manera rígida porque toda esa medicación, y el doctor puede aportar muchísimo de esto porque conoce más que yo. Yo, por ejemplo, a mi hermana la llamaba en el hospital y mi hermana no se giraba de golpe. Mi hermana giraba todo el cuerpo y recién se daba cuenta, y con una lentitud muy marcada, ¿no es cierto? Así que es todo un tema donde en realidad, para que ese ser salga adelante, yo estoy tratando de abrir mi computadora que otra vez tiene problema. Para que ese ser salga adelante, indudablemente hay que darle mucho amor. Mi hermana hoy está sana, está libre para la gloria de Dios, pero nos costó un triunfo y lo obtuvimos en el nombre de Jesús. Si alguien quiere hacer una pregunta sobre este tema, por favor que lo haga ahora, que abra el micrófono, y también yo me puedo enterar si están escuchando o no, porque estoy teniendo problemas con la computadora. Gracias, pastor, gracias, muy claro fue. Sí, lo mismo pasa con los pacientes con la neurosis y la psicosis, y se ve mucho, pero siempre se vio
pero es como que ahora con este tema del COVID y el encierro y el miedo de la gente, porque las campañas publicitarias y los medios, en vez de colaborar para el bien, no colaboran para el mal, vamos a ser sinceros, es como que esto despertó mucho más las fobias que estaban presentes en algunas personas y no eran manifiestas. Tal cual. Y las fobias se están viendo muchísimo también. Miren, yo dicto talleres desde el año 90 en adelante, hasta el día de la fecha. Y en cada taller que di, sin darme cuenta, la gloria sea para el Señor, pero en cada taller que di, hoy me doy cuenta que me la pasé profetizando, porque hice siempre esta declaración. Dije, va a llegar el día donde los médicos de los sanatorios psiquiátricos nos van a patear las puertas de los templos para que nosotros les ayudemos. Y estamos en esos días. Ahora bien, ¿cómo encuentran esos médicos a la iglesia, doctor? Y deme una mano en esto. ¿Estamos siendo nosotros maduros? ¿Hemos sido nosotros ministrados? Como dijo Jesús, de gracia recibiste para dar de gracia. ¿Estamos preparados o vamos a seguir mandando a los neuropsiquiátricos a personas que nosotros mismas desde la iglesia los enviamos porque le estamos ministrando mal liberación? Me gustaría que aportara. Sí, pastor, es cierto. Sí, pastor, es cierto. Y el tema, vamos a ser sinceros, no es cualquier congregación que está preparada para esto. Tal cual. Encontramos con un serio problema. Y estos casos, como vos decís, amerita escucharle, y a veces no solo al paciente o a la persona, sino al familiar que te cuente un poco la historia, desde cuándo empezó, porque a veces ellos no se acuerdan de cuándo empezó, pero los familiares sí se acuerdan. Claro. Y el tema es que muchos nuevos líderes o pastores no quieren destinar el tiempo que necesitan escuchar, disculpa que use esta palabra, este loco, así, y entonces ¿qué hacen? Le mandan a los psiquiatras, y el psiquiatra ¿qué hace? Lo medica. Está bien, no creo que esté mal, que quede claro. Muy bien. Ellos van a necesitar un tratamiento de base, de raíz. Claro. Es un trabajo de relojero. Recuerden que en las primeras clases dije que para administrar liberación es como que hay que colocarse un monóculo como hacía el viejo relojero, agarrar las pinzas, desarmar la máquina, una por una las piezas y volverla al mar. Por eso esto es un llamado. Es indudable que no todos los pastores y es indudable que no toda la iglesia, si el pastor no tiene ni siquiera carga por esto, mucho menos vamos a poder dar respuesta a una sociedad que viene en busca de respuesta. Ahora, por el contrario, si el pastor empieza a tener carga por esto, o los hermanos empiezan a tener carga por esto, y lo empiezan a transferir a la iglesia esta carga, la necesidad de aprender, de hacer, la propia experiencia de la congregación, de empezar prueba, error, con temor de Dios, pero probar. Y si nos equivocamos, volvemos a probar, le vamos a dar respuesta a la sociedad y las iglesias se van a llenar a través de este ministerio. Yo le voy a pedir a la hermana Alba Palacios, que es con la que comenzamos a trabajar juntos en este aspecto, que si quisiera agregar algo sobre el tema, lo pudieras hacer, Alba. ¿Pudiste escuchar al doctor? Yo algunas cosas comparto y otras no tanto. Bueno, sí, comparto todo en general, pero el problema, para empezar a tratar con esquizofrenia, primero hay que tratar con la familia del esquizofrénico. Porque es muy difícil tener una persona con esquizofrenia. Es muy difícil tratarla, es muy difícil llevarla adelante y el contexto no es sano. Y no se ministra igual a una persona esquizofrénica que a una persona común, porque común en el sentido que no tiene trastornos mentales, porque los esquizofrénicos tienen tendencia a tener delirios místicos. Entonces, ¿qué pasa? Si uno le vive hablando de Satanás a un esquizofrénico, seguramente lejos de sacarlo de ese cuadro lo empeora. Entonces, ellos escuchan voces y esas voces que escuchan son verdaderas.
clínicamente se comprueba que son verdaderas, por eso se los medica. Pero obviamente de esa parte es donde el enemigo se aprovecha, de esas voces, porque esas voces le van a dar indicaciones que lo van a llevar a la muerte. Por ejemplo, matate, suicidate, viene un tren, hay alguien que me mira. Ellos suelen decir que van por la calle y hay alguien que los persigue en una camioneta, y sin duda ellos ven la camioneta, sienten que los persiguen y entran a correr, y la mayoría de sus veces ponen su vida en peligro, al punto de que capaz pueden pasar por la vía de un tren. O suelen decir que las personas que los medican son las que después abusan de ellos, porque lo que no quieren es ser medicados. Cuando dicen que ellos no necesitan la medicación, y la primera característica es que ellos dicen que no van a ser medicados. Y cuando hay un diagnóstico de esquizofrenia, hay que medicarlo. Pero no es solamente la medicación, es la medicación y la ayuda espiritual, porque no es solamente medicarlos. Así que es un tema complicado. ¿Sí? Bueno, todo lo que dijiste fue aporte y estamos totalmente de acuerdo. Quizás con el tema del audio que no se escucha bien, no escuchaste al doctor que dijo que dijo exactamente lo mismo que vos, que hay que evaluarlo, que hay que equilibrarlos, que hay que medicarlo, y que no tenemos que aparecer nosotros a decir espíritu de demencia, espíritu de esquizofrenia, sale ahora en el nombre de Jesús. No funciona de esa manera. No funciona. Y él es un poco lo que decía el doctor. Yo le di un enfoque de acuerdo a lo que pude responder, y ahora vos ampliaste un poquito con más detalle. No es que estemos en desacuerdo. Las tres opiniones van justamente tomadas de la mano, Alba. Claro, ¿no? Que yo aclaraba que no se puede decirle a la persona que tiene un espíritu de esquizofrenia. Bueno, porque eso muchas veces empeora el cuadro. Claro, si nosotros vamos a este tipo de cuadros a decirle, yo ministré a mi hermana dentro del Moyano, oré por ella con el riesgo de que saliera ella de alta y a mí me internaran, pero nos sentamos a tomar una vez un café y ella abrió su corazón de una cuestión que yo no la sabía. Y yo no sabía qué hacer, no la podía llevar a la iglesia. Y me arriesgué a que renunciara. Pero si nosotros vamos con el término evangélico, y a esto apuntás, y me viene bien, Alba, y te agradezco, si nosotros vamos con nuestro eslogan evangélico a un esquizofrénico diciéndole, y a cualquier otra persona, vos estás endemoniado, Satanás te atacó, la sangre de Cristo tiene poder, los carros de Faraón, yo qué sé, y bueno, le dimos el último empujón para que le agarre un delirio místico. No lo tenemos que hacer con una persona, sépame entender, entre comillas, normal, y mucho menos con un esquizofrénico que está raquítico en su psiquis. ¿Es así, Alba? Eso es lo que... Sí, lo que pasa que también los médicos psiquiatras saben que hay un punto que no pueden llegar. Tal cual. Si bien ellos no dicen directamente que no saben, pero dan a entender, es un caso complicado. Yo creo que ellos se dan cuenta que ya hay puntos que no, Tal no cual. se pueden llegar. Miren, yo les cuento con esto. De todas maneras hay que tener mucho que... Tacto. Sí. Claro. Miren, les cuento esto a modo de ejemplo para que vean lo que se mueve allí adentro. Cuando a mí me dan las noticias, yo voy a ver a mi hermana allí. Sí. Y entro de vaquero, de zapatilla. Yo no voy ni de saco ni de corbata, y mucho menos tenía un cartel que dijera pastor evangélico. Y cuando entro al patio, porque hay un patio muy grande allí en el Moyano, yo miro hacia la izquierda para dirigirme a la sala donde estaba ella, y pregunto a una persona dónde está la sala Gleiser, que está dentro del Moyano y está como a 2 cuadras adentro del hospital. Hay que caminar por adentro, es todo un patio gigante, es todo al aire libre. Y cuando empiezo a caminar, se acerca a una persona que estaba internada y me dice, señor, ¿no tiene un peso para el cigarrillo? Los que están en los hospitales psiquiátricos, por la medicación que toman, su mayoría son adictos al cigarrillo, porque la misma medicación les pide de fumar.
Y yo me quise sacar a esa persona de encima, porque en realidad yo estaba preocupadísimo para ver en qué estado me encontraba con mi familiar, a ver cómo la encontraba y en qué estado estaba mi hermana. Y camino 2 pasos y yo le dije, no, yo no tengo, en realidad me la quise sacar de encima. Y me cambia de voz la persona y me dice, no me mienta. Y clavo los frenos y me dice, no me mientas porque yo sé que sos del Evangelio. No tiene ni idea, hermano. Yo estaba pidiendo una pañalera porque casi me hago encima. Yo me volví para atrás, los 3 o 4 pasos, metí la mano en el bolsillo y le dije, querida, ¿cuánto me pediste? ¿Cómo sabía esa persona que yo era del Evangelio? Bueno, ese es el mundo espiritual que se mueve adentro del hospital. Yo le voy a pedir al doctor que como cierre pudiera hacer algún aporte, porque lo debe de tener de seguro, y ya que tenemos un doctor creyente en el taller, sería interesante escucharlo, doctor. Sí, pastor, no sé con respecto a qué, pero experiencias hay muchas, pero mira, te cuento una experiencia que me quedó grabado de por vida. Cuando estudiábamos en 5º o 6º año, creo que era 5º año de la Facultad de Medicina, yo lo hice en la UNE, sería en la Universidad Nacional del Nordeste, y Corriente Capital, y íbamos a hacer la concurrencia en psiquiatría para ver pacientes psiquiátricos al hospital psiquiátrico. Y bueno, algo que me llamó la atención, yo no era cristiano en ese momento, algo que me llamó la atención justamente que un 50% más o menos de los que tienen delirios místicos, casi todos tienen delirio místico, pero un 50% de los que tienen delirio místico te hablan mucho de vidas espirituales, ya sea del mal o del bien, pero te hablan de esos temas. Y otro tema importante, que alto porcentaje de enfermeros de edad y médicos, psiquiatras, que son directores de los centros psiquiátricos, directores, terminan quedando con alguna alteración psiquiátrica. Tal cual, eso es verdad, doctor. Sí. Es como que los espíritus se pasan porque ellos no tienen la cobertura, ¿no es cierto? Y aparte no saben cómo actuar en esa área y desconocen esa área. Tal cual. Y también me quedó grabado de un muchacho que tenía 27, 28 años, flaco y alto, y él decía que él estaba ahí bajo tratamiento por bobo, no decía esa palabra, sino decía una mala palabra, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué? Vale, decíamos todos los compañeros de facultad, ¿por qué? Y decía, porque yo realmente le escuché a Cristo, mirá lo que decía, que le habló. Dice que Jesús bajó de la cruz y le habló y le dijo que tenga cuidado porque su hermana, su papá y su mamá lo estaban queriendo sacar de la vida, borrarse de él, sí, porque él era el menor, él era el menor y se iba a quedar con toda la herencia. Eran gente de plata, de campo, del interior de Corrientes. Claro. Y entonces, él dice que entonces le empieza a escuchar esto, le decía que le empieza a escuchar toda la noche a Jesús y hablaba con ese Jesús de él, que claro, ¿no? Un Jesús con minúscula inventado por él, claro, que era el mismísimo príncipe, ¿no es cierto?, de las tinieblas, que se presentaba como ángel de luz. Tremendo. Y vos podés creer que le dijo, tenés que hacer esto y esto y esto, porque si no a vos te matan mañana. Él esa noche estaba medicado, él estaba medicado con un antipsicótico porque tenía problemas de comportamiento en la escuela y había abandonado el 4º año de la secundaria. Estamos hablando de personas de muchísima plata al interior de Corrientes. Sí. Lugar porque, si digo lugar, quién es muy conocido esa familia. Y el tipo, bueno, ¿qué hizo? Se acostó a dormir como si fuese que iba a dormir a las 10:30, 11 de la noche, controló que todo esté durmiendo y agarró y abrió, sacó el gas, la garrafa de gas de la cocina, llevó a la pieza, abrió esta, dejó corriendo el gas para intoxicarle al padre y a la madre, y a la hermana la ahorcó
la asfixió y le clavó un puñal, y de ahí fue y le mató al padre y a la madre, y escuchá esto, le cortó suponete las piernas de la madre, las piernas del padre, estamos hablando con cuchillo, Sí, y le cambió, supongamos, las piernas del padre, la pierna de la madre en el padre, así, se bañó, dejó toda su ropa ensangrentada y salió a comer una pizza con cerveza él solo. Dios mío. Sí. Claro. Doctor. Sí. Perdón. Acá tenemos un ejemplo claro, Miguel, me parece. Sí. Cuando uno escucha en televisión que apareció un muchachito y le clavó 50 puñaladas a la novia, ¿no? O hace poco el caso de San Martín de los Andes, de ese muchacho que persiguió a su novia en la plaza, no sé si se acuerdan, y le clavó un montón de puñaladas. Acá podemos decir, o sea, la ciencia va a decir que son psicosis, que son neurosis, que son esquizofrenia. Claro. Esos son endemoniados. Una persona esquizofrénica tiene la tendencia a castigarse, a autolastimarse. Es muy raro que llegue a esos grados de violencia, de cortar una pierna, de bañarse en sangre, de ahorcarse, de tirar gas. Eso obviamente la ciencia va a decir que es una psicosis, pero nosotros como cristianos decimos que eso, con esa hazaña, esa violencia es de un endemoniado. Claro. Es un ejemplo muy claro que dijo el doctor. Claro, ahora yo quiero... La ciencia no va a decir que es un hermanos, porque la hora avanza, yo quiero cerrar este capítulo del tema de las enfermedades mentales, que prácticamente tendríamos que hacer un taller sobre esto, diciendo lo mismo que vengo diciendo las 6 clases anteriores. Sin Cristo no hay liberación. O sea, estamos aprendiendo, estamos hablando de estos cuadros, pero la tarea que nosotros tenemos delante de esa vida es con mucho amor presentarles a Jesucristo, presentarles el amor de Cristo, ver si están en un equilibrio a nivel de la medicación que tomen, no estén muy dopados, que digamos, que puedan entender y que inviten ellos a entrar a Cristo. Hay una tarea que nosotros no podemos hacerla, la tiene que hacer el Espíritu Santo. Y después recién allí empezar a trabajar, a indagar, tratar de sacar esos términos evangélicos de Satanás, el diablo, el cielo, el infierno, Dios, el Espíritu Santo, porque si no, son muy sensibles al mundo espiritual y absorben absolutamente todo lo que uno les dice. Ahora, nuestra victoria es que Jesucristo entre en sus corazones. Damos una vuelta de página, si no, no me va a dar el tiempo. Abran la Biblia en Marcos capítulo 9 y 2 o 3 palabras de cómo ministrar a los niños. Marcos capítulo 9, verso 14. Yo voy leyendo. Marcos capítulo 9, verso 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Estoy en Marcos 9, ahora verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, subrayen eso, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él y les dijo, ¿a quién responde Jesús? ¿A quién va dirigido este enojo? A los discípulos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Al chico que estaba con problemas espirituales, traédmelo. Estoy en Marcos 9, verso 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. La santidad de Jesús fue la que produjo lo que dice el verso 20. Verso 21 de Marcos 9. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Interesante para subrayar, diagnóstico busca Jesús, indaga, paso 6. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, el padre, desde niño. Subrayen la palabra niño que después se lo explico. Y muchas veces le echan el fuego y el padre sigue dando el diagnóstico. Es como si fuera el paso 6 de los 10 pasos que hemos aprendido. Y lo echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice el padre del chico, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio, subrayen esto, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y dice la palabra de Dios, que el Señor agrega y dice, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Verso 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendito sea el nombre de Jesús. Les comienzo diciéndoles algo. Por allá hay un concepto dando vuelta y empiezo del final para adelante, hacia atrás, en cuanto a que si yo me meto en el tema de liberación, debo de ayunar. Si Dios nos muestra que tenemos que ayunar, Dios nos muestra y ayunamos. A veces en las campañas se daba una especie de competencia. Cuando el pastor Botari estaba encargado de la carpa, pastor, ¿por qué no ayunamos? Pastor, ¿por qué no ayunamos? Y el pastor Botari solía contestar, yo no ayuno porque tengo el don de fe. Porque la palabra, en todo el contexto, si ustedes leen los versículos de Marcos capítulo 9, verso 1 al 13, Jesús baja del monte de la transfiguración, Jesús venía lleno del Espíritu Santo, Jesús venía lleno de fe y se encuentra con esta situación de este niño y se encuentra con los discípulos que no le pueden echar y se encuentra con un padre que dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es un tema de fe. Pero no es un tema de fe por esfuerzo propio. Si ayuno 2 días voy a echar 2 demonios, si ayuno 5 días voy a echar 5 demonios, y si ayuno 40 días voy a echar 40 demonios. Si el Señor nos manda a ayunar, es una cuestión personal de cada uno. Gloria al Señor. Pero es una cuestión indudablemente de fe. Ahora bien, interesante lo de Jesús, que mantiene un diálogo con este hombre. Yo siempre me pregunté por qué dialoga con el Padre, por qué no echó ese espíritu inmundo antes de dialogar, porque Jesús era Jesús, él tenía autoridad, plena autoridad de lo que estaba en esa criatura, en ese chico. Sin embargo, Jesús se somete a la autoridad del Padre porque la palabra niño en el original griego da a entender a un menor de edad, es decir, un niño entre 8 a 10 años. Esto se lo pregunté al doctor Mervyn Brenneman, teólogo, revisionista bíblico, porque yo no lo sabía. Y él me dijo, la palabra niño en el original griego da a entender entre un niño, que es un niño entre 8 y 10 años. Y ahí me cerró todo. La mayoría de edad para el pueblo de Israel es a partir de los 13 años. Es ahí donde al niño, lo habrán visto más de una vez en alguna película, donde se le permite al niño subir al púlpito y leer algún rollo, por ejemplo, del profeta Isaías o Jeremías, y eso se llama el Bar Mizvah, hijo del precepto. Eso se llama Bar Mizvah. La mayoría para el pueblo de Israel no es a los 18 o 21 años, es a los 13 años. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando, que el problema no estaba en el niño, el problema estaba en el padre. Y tiene un diálogo, y hasta que el padre no le da la venia, Jesús no hace nada con el niño. ¿Cómo
¿Cómo ministramos liberación a un niño? De la misma manera que la hermana Alba dijo, tenemos que empezar por la familia del esquizofrénico. En el caso del niño, tenemos que empezar por el papá y por la mamá, aunque hoy en día los nenes de 4, de 5 y de 6 años agarran una computadora y la hacen hablar. ¿Cómo tenemos que ministrar liberación a un niño? De la misma manera que en un adulto. Tenemos que presentarle el plan de salvación, porque se agarran una computadora y con 2 o 3 clics que hacen se pueden meter a ver una película pornográfica y los padres están tomando mate en el comedor y el nene está mirando la película pornográfica solo en su habitación y los padres ni se enteraron y entiende el niño lo que está viendo, también va a entender el mensaje de salvación. Por supuesto, cuidando las palabras de acuerdo a la edad del niño, ¿no es cierto? Yo estoy, a ver si lo entendemos de esta manera. Yo estoy como pastor en Villa Dorrego, kilómetro 29.500 de la ruta 3. Y un día una mujer que se llamaba Susana me dice, pastor, ¿puede orar por mi niño? Como me dijeron el sábado ahora en el Salto Encantado. Hay alguien que me dijo lo mismo. ¿Puedo orar por mi niño porque mi niño está rebelde? Ahora, ¿qué nene no es rebelde? Si los padres no le ponen los límites, no le ponen los puntos, los niños son una pila de nervios, por eso tienen vida de niño. Y le digo, mamá, y la mamá del sábado me dice, lo que pasa es que yo se lo dejo a cuidado de una persona y yo necesito ir a trabajar, y lo que la mamá pobrecita tenía era culpa porque ella quería quedarse a cuidar a su hijo. Pero el de Dorrego, Susana me dice algo interesante, me dice, escuchen bien, cuando oramos por los alimentos, Marcos comienza a correr alrededor de la mesa. Y cuando ella me dice eso, yo le dije, Susana, el miércoles quiero hablar contigo. Y ella me dice, ¿lo llevo a Marcos? Le digo, no, a Marcos déjalo en tu casa. Y le digo, ¿bajo cuántos brujos, curanderos y hechiceros pusiste la autoridad de Marcos? O sea, la vida de Marcos antes de que vos conocieras a Cristo. ¿Y sabe lo que hizo Susana? Hizo así. ¡Puf, pastor! ¡Puf! La cura del empacho, la culebrilla, el mal de ojo. Lo llevé a un montón de lugares. Entonces yo le dije, Susana, vos no vengas. Vos vení, mejor dicho, perdón. Vos vení el miércoles, pero dejalo a Marcos en tu casa. Pero si es él que está rebelde. Él está rebelde porque le están pasando la factura los espíritus inmundos a los cuales vos lo sometiste. Entonces los padres tienen que desatar a los hijos. Yo le administré a Susana que se trajo una hoja A4 porque le hice escribir cada cosa donde llegó al nene. Se trajo una carilla llena de A4 de a todos los lugares de ocultismo que había llevado al nene. Y ella tuvo que desatarlo. Desato a mi hijo Marcos cuando lo llevé a tal lugar por tal situación. Renuncio a esto en el nombre de Jesús. Y el que ministra tiene que desatar las ataduras así como fueron hechas. Yo no oré jamás por Marcos. Esperamos hasta el domingo, entró a la iglesia. La madre pensó que yo le iba a hacer liberación a Marcos y a Marcos lo bendije en el nombre de Jesús. Porque ¿qué era liberación? Si se acuerdan de la clase 2 y 3, dijimos que liberación es desandar lo que se anduvo. Y el nene, cuando fue al curandero, al hechicero y al brujo, no fue entendiendo que iba a un brujo y a un curandero y que se iba a someter bajo la autoridad espiritual de un sacerdote del diablo. Pero sí la madre sabía que iba a recibir un beneficio y sí la madre ahora que es creyente sabe que le dio autoridad porque no tenía conocimiento en aquel entonces. No estamos culpando a la mamá. Entonces, ¿cómo se hace la tarea? Los padres tienen que desatar a los chicos. Yo recuerdo el caso de una campaña donde un... Perdón, Miguel. Sí. Decilo, Alba. Los chicos, las mamás que no están muy contentas cuando quedan embarazadas, atan a sus hijos también. Cuando ya los rechazan desde el vientre. O sea, no llegan a hacer el aborto, pero hay abortos invisibles. Y los chicos tienen la tendencia a tener muy mala conducta, son chicos muy rebeldes, son chicos que, bueno, la mamá, por ahí que circunstancias de la vida, no vienen esos rebeldes. Claro. Uno no espera cierta edad
y ya desde la panza los rechaza. Claro. Entonces son chicos que, bueno... Y se da una característica en lo físico, Alba. Guarda que esto no es un metro patrón. Nacen con 1 o 2 vueltas de cordón. Porque como se sienten rechazados, sí, es como que el niño quiere escaparse, como que se quiere proteger. Tal cual. Sí. O viven enfermos. Miren. Con muchos problemas de salud. En Dorrego vivimos otra situación con otro Marcos. La hermana sufría mucho en su matrimonio, hasta el punto que su concubino apagaba los cigarrillos en ella. Y nosotros le veíamos todos los brazos quemados. Y queda embarazada y no quería tener a ese nene. Sí, entonces yo la voy a ver con mi esposa al Parisien, allí en San Justo, al hospital de San Justo, que es inmenso. Y el nene me llaman para orarle porque se estaba dejando morir. Y me llamó la atención. Me dijeron, pastor, tiene que ir porque el nene se está dejando morir. Cuando yo fui, tenía días, 3 o 4 días de haber nacido. Yo nunca vi una cosa igual. Era un viejito nene. Era todo arrugado. Y miren esta escena. Yo le digo a la mamá, mamá, agárralo. Y la mamá lo acerca para poner el pecho. ¿Y qué nene se va a resistir al pecho? Con 4 días de haber nacido, espero que el doctor esté escuchando, el nene, en vez de abrir la boca y prenderse de la teta, giró la cabeza así y miró para el otro lado. A mí, miren, hasta el día de hoy me agarra piel de gallina. Yo nunca había visto una cosa igual. Y ahí el Espíritu Santo me da letra. Y le digo, volvelo a agarrar, mamá. No le obligues. Si no quiere tomar, no le obligues. Y la empiezo a ministrar. Empezale a hablar. Y la mamá me mira y se sonríe de manera nerviosa, como diciendo, ¿cómo le voy a hablar al nene si tiene 3 o 4 días? No me va a entender. Y le dice, porque ya me había dicho que se había arrepentido de haber querido abortar. Y le dice, yo te amo, yo te quiero, yo te pido que me perdones. Y yo la llevo en esa oración a que repita. Y yo le daba letra en el nombre del Señor. Y fulano de tal, creo que también se llamaba Marcos. Marcos, yo te pido perdón. Yo ahora te amo, te voy a cuidar, te voy a querer. A los 2 días al nene le dieron el alta. Hermanos, no tenemos ni idea la autoridad que tenemos en Cristo. Yo que tengo un montón de años en este ministerio y Alba que tiene un montón de años en este ministerio, creo que estaremos en el primer escalón de tener algo de idea de la autoridad que tenemos y ni idea tenemos del mundo espiritual y de las cosas que podemos hacer en el nombre de Jesús a favor de la vida de las personas. Amén. Damos gloria a Dios por todo este tiempo que hemos compartido. Esta fue la última clase y yo voy a dar lugar a preguntas, pero quiero cerrar este momento con la filmación de Facebook y damos gracias al Señor. A todos aquellos que quieran ver todo el taller completo, pueden poner en el buscador de YouTube Iglesia Centro Alem y ahí van a estar, ya están las 6 clases. Me falta subir esta 7ª y ahí va a estar todo el taller completo. Alabamos, por supuesto, el nombre del Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, te damos. La gloria sea solo para ti, Señor. Añade, Señor, añade por medio de la obra del Espíritu Santo aquellas cuestiones que a mí me quedaron en el tintero y retira, Señor, toda palabra humana que solamente retumbe en cada corazón, Señor, las palabras que vienen de tu corazón. Y Padre, en esta hora clamamos y me uno a esta oración específicamente con Alba para que tú levantes obreros en este ministerio. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso te pedimos a ti, Señor, que pongas a matrimonios que puedan comprometerse en este aspecto, sabiendo, Señor, que hay una pandemia que está oculta, que es la pandemia de los problemas psiquiátricos, de las ataduras, de las fobias, de los temores, de los ataques de pánico, y en tu nombre tenemos autoridad para deshacer todas estas obras del diablo. Señor, levanta y levanta y levanta, llama, inquieta los corazones, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.